Mi nombre es Gloria Victoria Torres Herrera, del grupo M8C2G48-062 de Prepa en línea. A continuación presentaré mi anteproyecto, titulado Los problemas que genera la discriminación hacia las personas con discapacidad intelectual. Introducción. En esta investigación me enfocaré en un tema muy importante: la discriminación hacia las personas con discapacidad intelectual. La diversidad cultural se encuentra en varios aspectos de la vida, incluyendo la diversidad en las capacidades intelectuales. Es de importancia promover la inclusión y el respeto hacia las personas, sin importar su capacidad intelectual. Aún se percibe la falta de amabilidad de la gente hacia los diversos grupos de personas con discapacidad, al igual que el respeto hacia sus derechos como ciudadanos, entre los que más se destaca la igualdad que merecen sea cual sea su condición, raza, aspecto, origen. También es importante resaltar lo que dice Surkes en febrero del 2022, afirma: la discapacidad intelectual es un funcionamiento intelectual situado significativamente por debajo del promedio que está presente desde el nacimiento o la primera infancia y que causa limitaciones para llevar a cabo las actividades normales de la vida diaria. Si bien es cierto que todos merecemos respeto a la libertad, a la igualdad y la libertad de expresión, aún esto no se está llevando a cabo en la práctica. En los últimos años, las personas con discapacidad intelectual han sufrido de discriminación ante la sociedad, ya que muchas veces no es notoria su discapacidad, donde presentan limitaciones, poca habilidad en las actividades diarias. Para estas personas es complicado comunicarse, comprender, y son señalados, discriminados, vistos con asco y rechazados. Esto se da por el desconocimiento de la situación muchas veces. Todas estas conductas por parte de la sociedad han hecho que se perjudiquen los derechos de las personas con discapacidad. Es importante hacer mención que la discapacidad intelectual no tiene ni padecen una enfermedad. Son personas con una condición específica. Que como sociedad nos eduquemos y aprendamos a conocer de las problemáticas que sufren estas personas para promover la igualdad de derechos e incluirlos en la sociedad es importante. Objeto de estudio. El objeto de estudio es difundir de manera sustentable, difundir los derechos de las personas con discapacidad intelectual y darlos a conocer a la sociedad, ya que muchas veces son violados sus derechos como personas, no existe igualdad y pasan a ser objeto de burla y señalamientos. Considero importante trabajar en equipo para así eliminar todo tipo de discriminación en el ámbito escolar, ya que las consecuencias de quebrantar o aplicar derechos humanos serían el cierre de oportunidades, la estigmatización, intolerancia, aislamiento, dolor, victimización, ocultamiento de su verdad e invisibilidad. Esto dicho por Brian Hess 2013, el 5 de junio, consecuencias de la violación a los derechos humanos, discriminación. El video de YouTube. Planteamiento del problema. El problema es la discriminación que sufren los estudiantes que tienen discapacidad intelectual, de cómo son objeto de burla y señalamientos por parte de algunos docentes y de sus compañeros. Esto ocurre por la intolerancia o desconocimiento de los desafíos diarios a los que se enfrenta una persona con discapacidad intelectual que no tiene la misma capacidad de aprendizaje que los demás. Esto ocurre en la Escuela Primaria de Educación Pública Fray Pedro de Gante, que está en mi comunidad, en donde existe mi hija, donde existe poca empatía hacia estos estudiantes con discapacidad intelectual. Y la comunidad educativa no hace mucho al respecto y se siguen dando casos de discriminación. Objetivos y preguntas de investigación. Pregunta de investigación. ¿Qué se tendría que hacer para que se respeten los derechos humanos de las personas con discapacidad intelectual en la Escuela Primaria Pública Fray Pedro de Gante? Difundir y dar a conocer los derechos humanos para las personas con discapacidad por medio de pláticas informativas donde se sensibilice a toda la comunidad escolar. Hacer
objetivos de la escuela en donde participe también el personal docente que labora en la escuela. ¿Cómo se podrían fomentar los derechos de los estudiantes con discapacidad intelectual en la comunidad escolar? Que los docentes brinden una adaptación curricular y apoyo para cubrir necesidades de cada estudiante que tenga discapacidad intelectual, dejarlos participar en diferentes actividades y tomas de decisiones, crear un ambiente de armonía, que tengan constante comunicación con sus padres, vigilar que se esté llevando a cabo. Objetivos: hacer que se respeten los derechos de los estudiantes con discapacidad intelectual, que la comunidad escolar esté enterada, hacerlos visibles, que no sean discriminados y crearles un ambiente de sana convivencia. Justificación: en la primaria Fray Pedro de Gante existen estudiantes con discapacidad intelectual, los cuales a diario son señalados por su capacidad de aprendizaje, ya que es muy limitada, aprenden de forma diferente y por lo tanto son objetos de burlas y acoso escolar entre pares y no son incluidos ni en actividades ni en juegos, es decir, los demás estudiantes los hacen a un lado. La incomodidad que viven estos alumnos es mucha, al no saber cómo comunicar lo que sienten, pues no nos comprenden, no se pueden expresar y por ese motivo a veces ya no quieren asistir a la escuela, por el temor de ser discriminados y agredidos por sus pares. En ocasiones, por los mismos docentes, al querer que los estudiantes con capacidades diferentes vayan a la par de los estudiantes regulares que tienen otro grado de comprensión. Este tipo de tratos que reciben impactan mucho en su desarrollo y en su vida. Por lo tanto, considero que se tiene que informar a toda la población escolar de que estos estudiantes quieren un trato digno, sensibilizar a sus pares y docentes para su sana convivencia dentro de la escuela. Es importante tomar cartas en el asunto para que no siga habiendo discriminación hacia los estudiantes con discapacidad intelectual. Considero que realizar la investigación en este contexto particular permitirá dar muestra de una realidad que seguramente está presente en muchas escuelas de la Ciudad de México. Delimitación espacial. Escuela primaria Fray Pedro de Gante, ubicada en calle Regina, Colonia Centro de la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Población. La población escolar de la escuela Fray Pedro de Gante, es decir, padres de los estudiantes, docentes, estudiantes y personal que labora dentro de la escuela. Marco teórico. Manual MSD, versión para público general, en el apartado Discapacidad Intelectual, escrito por Stephen Brian Surkes. En esta página se describe cómo es la discapacidad intelectual. Para comprender mejor el término, entender cómo es que desde el nacimiento se adquiere, que es algo que afecta al desarrollo del cerebro y que afecta en las actividades de la vida diaria como el aprendizaje. Es un manual con extensos contenidos sobre el tema. En esta página de la CNDH podemos encontrar un documento en PDF en el apartado Principales Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se mencionan los principales derechos de las personas con discapacidad, artículo 3, inciso B de la página 9, donde menciona la no discriminación, igualdad y no discriminación, artículo 5, página 10. En este sitio se habla de la discapacidad como diversidad cultural aplicada a la comunicación mediática en el siglo XX. Surge la idea de ver a la discapacidad como una cultura existente. En este video se destaca la importancia que tiene respetar los derechos humanos de los demás para no generar consecuencias. La violencia puede transformar a una persona. Hay que enseñar a la sociedad el respeto de los derechos humanos para poder vivir en armonía. Metodología. Mi método es cualitativo y lo elegí para profundizar más sobre mi tema. Esto a través de entrevistas hacia las personas afectadas o involucradas. Pude enterarme más de lo que está sucediendo, en este caso dentro de la comunidad escolar. Por eso es que no elegí un método cuantitativo, porque no cuento con cifras exactas y algunos